Noches, estimado ingeniero. En esta oportunidad, el grupo 2 presenta el tema de funciones lógicas en circuitos neumáticos, teniendo como integrantes Bancayán Galán Jesús, Parco Mondragón Pamela, Chiroque Sánchez Luis, Fiestas y Canaca Stephanie, Juárez Bereche Alison, Soluco Flores Piero y Vera Paredes Marías. La neumática es la tecnología que se basa en el uso del aire comprimido como medio para transferir energía que permita hacer funcionar mecanismos y que además realice fuerzas. En la actualidad, la neumática permite la realización de múltiples tareas en las que se utilizan circuitos neumáticos para realizar una función determinada. Existen a ello máquinas que aprovechan las elevadas fuerzas que pueden transmitir estos sistemas neumáticos para doblar chapas de acero que por otros medios costaría mucho realizar. Las funciones lógicas, en este caso, junto con las tablas de verdad, permiten en este caso realizar circuitos neumáticos que realicen la conmutación de las válvulas accionadas neumáticamente o también, es decir, pilotadas, que proporcionan un control de mando indirecto, y al construir circuitos considerando las condiciones de diseño, nos permiten introducir variantes de razonamiento y con esto lograr el control del sistema neumático. Función yes. Coparuman 2014 nos dice que la función lógica yes proporciona una salida de aire si solo hay una entrada de aire. En este caso tenemos estas compuertas lógicas y estas simbologías, donde A representa la entrada y S la salida, al igual que esta otra compuerta lógica, A representa la entrada y S la salida. En los circuitos neumáticos y en las compuertas lógicas, de la tabla de verdad de la función yes, tienen que cumplir con estos requerimientos, donde los valores 0 y 1 representan las entradas y las salidas. ¿Qué podemos decir? Que 0 puede ser falso y 1 es verdadero. En este caso, 0 que es falso, si no hay entrada de aire, no hay salida de aire. Y en la segunda condición, si hay entrada de aire, también hay salida de aire. Ahora veamos el siguiente ejemplo, donde vamos a explicar lo que es la aplicación de la tabla de verdad en estos circuitos, en estos comportamientos en el siguiente circuito neumático. La primera condición, en este caso P siempre va a estar alimentado con aire comprimido, pero en este caso A, que es la entrada y S es la salida, acá no hay fluctuación de aire, al igual que S no va a tener salida de aire. Entonces estamos cumpliendo con la primera condición de la tabla de verdad, porque no se está alimentando el circuito para que cumpla la condición. Veamos el ejemplo de acá. Acá nos dice que 1, que es la A, que es la entrada, sí hay una entrada de aire. Como podemos ver, A sí tiene una entrada de aire. Entonces activa este muelle para que el aire continúe su paso y tenga una salida de S es igual a 1. Entonces se cumple la siguiente condición. A es igual a 1 y S es igual a 1. Entonces tenemos que A es verdadero y S también es verdadero. La función NOT. Muriel 2010 nos dice que la función NOT se conoce también como la función de negación. Aquí se cumple que si la señal de entrada es 0, la salida será 1 y viceversa. Y la simbología se muestra a continuación. En esta simbología de la función NOT, A es la entrada y B es la salida. Pero ¿qué pasa? En la tabla de verdad de la función NOT tenemos igual que los valores de 0 van a ser las entradas y las condiciones de 1 van a ser las salidas. En este caso, 0 es el verdadero y 0 es el falso y 1 el verdadero. Y la siguiente condición es que si hay entrada, no va a haber salida. Y en el caso de circuitos neumáticos, la representación de la función NOT se hace a través de la válvula 3.2 normalmente abierta. Veámoslo la explicación con el siguiente ejemplo. En este circuito neumático se tiene que cumplir la tabla de verdad mostrada
en las siguientes condiciones. Si A, tenemos la válvula 3.2, que es la válvula con la que se trabaja este circuito, no hay fluctuación de aire. En este caso, no vemos que la A, normalmente abierta, no está accionada. Esta válvula se acciona manualmente. Entonces, no hay pase de circuito. Entonces, en el punto C, que es el pistón neumático, no va a estar accionado. ¿Por qué? Por el simple hecho que no tenemos acceso de aire comprimido. Pero ¿qué pasaría en la siguiente condición? Que si hay entrada de aire. A, se activa manualmente la válvula. Entonces la válvula se va a activar, va a cerrar el circuito y va a haber una fluctuación de aire. ¿Qué va a pasar? En la salida, que es el cilindro neumático se va a activar y el pistón va a tender a salir. Acá también mostramos la válvula 3.2 normalmente abierta, y es así como se comporta y se cumple la tabla de verdad en explicación del siguiente circuito neumático. Función AND. Esta función se representa como A y B, que serían las entradas, y Y, que serían las salidas, ¿no? Esto representado con los valores por un operador, que va a permitir una señal de salida en Y. Luego, en este diagrama de aquí, que sería la compuerta lógica, se va a explicar un poco mejor. Esto nos dice que para obtener en la señal Y un valor de 1, es y cuando solamente las señales de entrada también sean 1. Es decir, si A y B tienen un valor de 1 y ambas se presionan al mismo tiempo, esto va a pasar por el operador y va a obtener una señal de salida igual a 1. Luego también nos indica que la industria neumática va a fabricar bloques llamadas compuertas lógicas, que sería AND, ¿no? Representado por la Y, que es una compuerta lógica en Y, que aquí también se puede determinar con su símbolo, ¿no? Aquí podemos ver las entradas, que sería A, y la otra entrada, que sería B, y este de aquí, que sería la compuerta lógica, sería el operador, que va a permitir llevar las señales para obtener una señal de salida, ¿no? Si ambas nosotros presionamos, esta sería una señal de 1, ya que se estarían abriendo. Va a pasar por el operador para obtener la señal de salida en Y, que también va a tener un valor de 1. A continuación se van a explicar la tabla de valores de función AND. Aquí podemos ver A y B, que son las entradas, y S, que serían las salidas. Para el primer caso tenemos que A tiene 0 y B tiene un valor de 0. Ya se había explicado que solo Y iba a tener una señal de salida siempre y cuando sea 1. En este caso A tiene 0, B tiene 0, entonces no tendría una buena señal. Por lo tanto sigue siendo 0. Luego tenemos en el segundo caso, A tiene 0 y B tiene 1, pero A no tiene un valor de 1, por lo tanto la señal de salida seguiría siendo 0. Luego tenemos en la señal A 1 y la señal B 0, pero ya se había explicado que para que una señal de salida sea 1, ambos tienen que tener el mismo valor, que este valor tendría que ser 1. Luego tenemos que A es 1 y B es 1. Aquí sí aplicaría este tipo de función, ya que la señal de salida se aplicaría o se obtendría como valor 1. Luego aquí tenemos un circuito neumático. Tenemos aquí un compresor que va a llevar el aire comprimido hasta el cilindro simple efecto. Tenemos dos válvulas, la válvula A y la válvula B. Estas van a ser nuestras entradas. Luego tenemos la válvula de simultaneidad, que va a ser nuestro operador. Y por último tenemos cilindro de simple efecto, que va a llevar el aire comprimido hasta aquí para ser liberado. Este va a ser nuestra salida. Entonces vamos a aplicar lo que la fórmula mandó, ¿no? Aquí vemos la flechita, que este sería el operador, Y es la salida y las entradas serían las válvulas A y B. Para nosotros llevar el aire comprimido hasta el cilindro de simple efecto, ya se había explicado que se tienen que tener valores 1 y 1, tanto como para A y tanto como para B. Esto va a permitir que al ser presionadas ambas, va a tener el valor de 1 y el aire comprimido va a pasar sin ningún problema hasta la válvula de simultaneidad, que sería nuestro operador, el cual va a llevar el aire comprimido hasta la señal Y, que sería el cilindro de simple efecto. Compuertas lógicas OR. ¿Qué es una compuerta lógica OR?
Es una compuerta lógica digital básica que puede tener de 2 entradas en adelante y una salida. En este circuito produce una salida baja 0 únicamente cuando todas sus entradas son 0. La función de la compuerta lógica OR, ¿no? Solo se obtiene una salida baja 0 si todas las entradas de la compuerta OR son bajas. Si alguno o incluso todas las entradas de la compuerta OR son altas, entonces el resultado va a ser alto. Como ustedes pueden observar, la compuerta lógica OR, aquí en este A y B, ¿no? 2 entradas y una salida. La expresión booleana de la compuerta lógica OR, A más B es igual a Y. La tabla de verdad, donde no les había mencionado que si son 2 bajas, 0, la salida va a ser 0. Pero si va a haber una entrada que es alta, entonces la salida va a ser alta. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, A es 1, la entrada B es 0, pero la salida va a ser 1. Entrada A 1, B 1 y la salida va a ser 1. Vamos a ver en este caso función de la compuerta lógica OR. En la primera imagen, ustedes pueden observar que cuando A es 0, el B es 0, entonces Y va a estar retraído. Ya ustedes aquí pueden ver en esta imagen de aquí, va a estar retraído. Luego, en la segunda imagen, en este caso, en esta segunda imagen, cuando la A es 0 y B es 1, entonces Y va a estar extendido o afuera, ¿no? Entonces ustedes pueden observar aquí donde Y está extendido o fuera. En la tercera imagen, que es aquí, cuando A es 1 y B es 0, Y igual va a estar extendido o afuera. Aquí ustedes pueden observar, acá también. Entonces, y por último, en esta imagen donde A es 1 y B es 1, Y, al igual que Y, va a estar extendido o afuera. Ya, Y va a estar afuera. Miren. Pueden observar, Y está afuera. Solo en la primera imagen, que fue esta, solo cuando A es 0, B es 0, entonces Y va a estar retraído. ¿Ya? Entonces, esta es una de las funciones lógicas de OR. ¿Qué es una compuerta lógica NAND? Una compuerta lógica NAND es lo contrario de una compuerta lógica AND, ya sea negada o inversa a NOT y AND, la misma que representa una combinación de compuerta AND y NOT. En cuanto a lo que es su función de la compuerta lógica NAND, podemos decir que esta es una compuerta digital que posee 2 entradas en adelante y solo una salida. Este circuito produce 2 tipos de salida, una baja y otra alta. La salida baja de nivel 0, que se da cuando únicamente todas las entradas de la compuerta son altas, de nivel 1, y la salida alta de nivel 1 cuando todas las entradas de la compuerta NAND son bajas, de nivel 0. Ahora bien, hablaremos de lo que es su simbología de la compuerta lógica NAND. En este caso tenemos lo que son las variables de entrada, que es A y B, y luego de ello tenemos en la compuerta lógica el símbolo de negación o indicador de negación, para luego obtener lo que es la variable de salida Y. También tenemos lo que es la expresión booleana de la compuerta lógica NAND, la cual se representa igual a Y igual a A por B negado. En cuanto a lo que es la tabla de verdad, podemos decir que no, que es donde las variables solo pueden tomar uno de los 2 valores, que es 1 nivel alto y 0 nivel bajo. Para este caso tenemos las entradas A y B y la salida Y. Las entradas A y B donde se encuentran 4 combinaciones, y la cual en estas combinaciones se va a hacer una multiplicación. Para esto vamos a multiplicar lo que es la entrada A, que es 0, por la entrada B, que va a ser 0, lo cual va a resultar 0, y al ser negado este se va a convertir en 1. ¿Por qué se convierte en 1? Porque al aplicarle la negación se coloca el número opuesto de 0, entonces sería 1. En cuanto a la ecuación booleana de NAND, tenemos 2 ecuaciones. La primera, que es la ecuación booleana que se representa a través de A por B negado, que va a ser igual a 0, y la segunda ecuación booleana, que es A negado más B negado igual a 0. La segunda ecuación booleana viene a ser la representación de la primera ecuación, la equivalencia. Quiere decir que en este caso va a ser la equivalencia. Asimismo tenemos lo que son las compuertas lógicas, que se representan donde se
puede ver la entrada A y B y la salida Y, y también se puede ver el indicador de negación. Y aquí influye lo que son las combinaciones de las funciones AND y NOT, resultando lo que es la función NAND. En cuanto a la segunda ecuación booleana, que viene a ser la equivalencia, también tenemos lo que es su compuerta, donde muestra la entrada A y B, el indicador de negatividad y la salida Y, y también se muestra lo que es la combinación de funciones, en este caso sería NOT y OR. En cuanto a lo que son las tablas de verdad, tenemos que para ambas ecuaciones booleanas se va a poder realizar lo que son las dos tablas iguales. Quiere decir que van a ser iguales con valores iguales y las condiciones iguales, dado a que son equivalentes. En la tabla de verdad, pues aplicamos lo que es el mismo procedimiento anteriormente mostrado, donde se multiplican las entradas por las salidas para obtener la salida 0 por 0, que va a ser igual a 0, y el ser negado se va a obtener el número opuesto, que va a ser 1. En cuanto a lo que es a la segunda tabla de verdad, en esta situación se debe de tener en cuenta que en este caso los números de las entradas ya están negados. Quiere decir que antes la entrada de A era 0, pero al ser negado se convirtió en 1. Entonces, acá en la entrada B sucede lo mismo, que antes el número era 0, pero al ser negado se convirtió en 1. Y la salida viene a ser igualmente la negación. 1 por 1, que viene a ser 0, pero en este caso, como lo vamos a negar, como lo indica el procedimiento, se va a convertir en 1. Funciones NOR. Esta compuerta, cuando tiene sus entradas en estado 0, su salida estará en 1. Pero si alguna de sus entradas pasa a un estado 1, sin importar en qué posición, su salida será de un estado 0, como podemos observar en el siguiente cuadro, donde A tiene un valor de 0, donde B tiene un valor de 0 y Q tiene un valor de 1. Donde hace referencia, por ende, que la fórmula que se va a utilizar es que Q es igual a A más B. Propiedades de función AND. Estas propiedades hacen referencia al aporte que brinda la señal de salida cuando se cumplen todas las entradas. Un ejemplo común puede ser el accionamiento del cilindro cuando se cumple señal de arranque y posicionamiento del sistema. La falta de alguna implicaría la no acción. En cuanto a la tabla de función, tenemos, como podemos observar en el siguiente cuadro, la función lógica. La función lógica de AND, el producto, X tiene su valor de 0 y Y también tiene su valor de 0, lo que hace referencia a que A va a tener un valor de 0. También en lo que es la ecuación booleana, hace referencia de que A es igual a X por Y. Ahora lo que es las propiedades. Las propiedades de la función AND. Esta puede ser simbolizada por dos o más interruptores en serie, de los cuales todos deben estar específicamente activos para que ésta permita un flujo de la corriente, como podemos observar en el siguiente cuadro, ¿no? Donde A tiene un valor de 0, donde B tiene un valor de 0 y Q va a ser igual a 0, lo que hace referencia a la siguiente fórmula, de que Q es igual a A por B. Las propiedades que debe de cumplir la función OR. Tenemos 4 casos. En la primera fórmula se plantea A, que sería la entrada, más una entrada 1, entonces la salida tendría también como valor 1. Es decir, en este caso actúa A y el valor de 1, y al final se obtendría el valor de 1. De ahí, en el segundo caso, va a depender solamente de la entrada A, ya que es la única que se está utilizando. En el tercer caso tenemos también que solamente va a depender A, ya que sería el mismo valor. Por lo tanto, la salida también sería en función de A. En el quinto caso tenemos una entrada A y también tendremos una entrada 1, en el cual esta siempre va a estar activa y por lo tanto la entrada de salida tendría un valor de 1.
la ecuación booleana. Este es un sistema matemático que conlleva al surgimiento de funciones lógicas donde las mismas relacionan una variable binaria de salida con una o más variables de entrada. Para ello, el álgebra de Boole representa las variables con dos valores, siendo 0 y 1 estos valores, y las operaciones básicas son OR con el signo más y el AND la multiplicación. En la parte derecha tenemos la simbología de lo que sería el AND para la multiplicación de A por B, el OR para la suma de A más B, y este triángulo que es el NOT, que significa la negación de la variable que esté en la entrada. Los diferentes componentes digitales requieren de la adopción de diversas señales en funcionamiento, los cuales pueden ser referenciados en dos niveles, en donde dan a conocer su condición física, ya sea corriente, tensión, campo magnético, entre otros. Y es por ello que se necesita para esto un sistema binario que pueda interrelacionar todos estos datos, toda esta información en diversas reglas. Es allí donde se aplica el álgebra de Boole o la ecuación booleana. Bien, siguiendo tenemos los métodos que aplica el álgebra de Boole. Entre ellas tenemos las ecuaciones lógicas, las tablas de verdad como las vemos en esta parte, diagramas de Venn, operadores lógicos, gráficos y diagrama de Carnot. Además tenemos una simbología como lo mencionamos anteriormente del AND, del OR, pero también tenemos otras como el NAND, que es la multiplicación pero con el círculo que significa la negación. También el NOR, que es una suma del OR de A más B, pero al tener el círculo es una negación. Bien, y por último tenemos lo que son las reglas en el cumplimiento del álgebra de Boole. Se cumplen 10 leyes. La primera es la ley conmutativa, en donde el orden de los factores no altera el producto, siendo como ejemplos x más y es igual al resultado de y más x, o la multiplicación de x por y igual a y por x. También tenemos la ley asociativa, que es x más y es igual a x más y más z. Asimismo, la ley distributiva, que nos explica que x más y por z es igual que decir x más y por x más z, es decir, agruparlos dan el mismo resultado. Tenemos la ley de identidad o de elementos neutros, que nos explica que x más 0 es igual a x y que x por 1 es igual a x. Además tenemos la ley de complemento, que nos dice que x más x negado es igual a 1 y que x por x negado es igual a 0. Tenemos la ley de dominación, que nos dice que x más 1 es 1 y x por 0 es 0. Y la demostración de la primera ecuación es que x más 1 es igual a decir x más 1 por 1. Y este 1 es igual, de acuerdo a la ley de complemento, 1 es igual que decir x más x negada. Entonces aquí lo reemplazamos dando una factorización de x más 1 por x más x negada, dando como resultado el 1. Séptima ley de impotencia, que nos dice que x más x da el mismo x y x por x, x. Ley de doble complemento, que es la x doble negada es igual a x. La ley de absorción, que x más x por y es igual a x. Y aquí está la demostración, en este caso se factoriza y sale el resultado del mismo x. Y por último la ley de Morgan, de A por B negado es igual a A negado más B negado. La tabla de verdad de ecuación booleana. Ya, entonces, en este caso nos piden el desarrollo de tabla para la siguiente expresión booleana SOP. ¿Qué es SOP? El SOP es la suma de productos. Ya, entonces es la suma de productos. En este caso nos piden desarrollar la tabla de la siguiente expresión, que en este caso es esta expresión: A más B más C más A, B, negación arriba y C, ¿no? En este caso donde es A por B por C más A por B negación por C, ¿no? Entonces en este caso lo primero que tenemos que hacer es cuántas variables de entrada hay. Entonces hay 1, 2, 3 variables de entrada. Ya, entonces como hay 3 variables de entrada, ¿no?
Entonces ahora vamos a ver cuántas combinaciones van a salir. Ya, entonces en estas combinaciones es cuando, como hay 3, entonces va a ser 2 al cubo, ¿no? Entonces eso va a ser 8. Entonces van a ver 8, quiere decir que van a haber 8 combinaciones posibles para 3 variables de entrada. Ya, para 3 variables de entrada. Aquí hay un método donde nos dice SOP, ¿no? La SOP ya había mencionado que es suma de productos. En este método yo le he puesto alfa, ¿no? En este caso se ha puesto alfa, pero puede ser R, S, ¿no? Cualquier variable. Acá también una SR negación. Pero aquí alfa lo he puesto que va a ser 1 y negación alfa va a ser 0. Entonces ahora vamos a las variables, a la tabla de verdad. Entonces aquí están las 3, ¿no? A, B, C. Las 3 entradas y la salida que va a ser, ¿no? En este caso que le he puesto X. Entonces, en el método, esto se ponen las 8 combinaciones que han salido de las 3 variables. Aquí entonces empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces están las 8 combinaciones. Entonces ahora ¿cómo vamos a ver para la salida? Primero vamos a ver lo que es, en este caso, TP, que son los términos de producto de las 3 variables. Ya, entonces vamos a ver cómo es que salen Entonces, ya les había mencionado que alfa va a ser 1 y negación alfa va a ser 0. Entonces, aquí como hay 3 0, entonces A, B y C van a ser los 3 negación. Como ceros, la primera es 0, 0, 1, entonces las 2 primeras van a ser negación y la última va a ser sin negación, no, porque lo que es aquí sin negación vale 1. Entonces 1, ¿ya? Y así sucesivamente se va haciendo en cada uno de los 8 combinaciones que hay, hasta completar las 8 combinaciones que hay. ¿Ya? Ahora, luego de realizar todo esto, entonces ahora vamos a ubicar la expresión booleana, que en este caso nos pidieron la parte de acá de arriba, que es A más B, A por B por C más A por B negación por C, ¿no? Entonces esta es la que nos pide. Entonces buscamos nosotros A por B por C, que está sin negación, y acá lo encontramos donde está esta check buena, ¿no? Entonces aquí está y la otra que es A por B negación por C, que acá está, acá lo encontramos, aquí. Entonces donde los encontramos se va a poner el 1, ya se pone el 1 y el resto se completa con 0. Entonces este método, ¿no? Que en este método donde he realizado los términos del producto, ¿no? De las 3 variables, que nos va a ayudar a encontrar la salida, ¿no? Y es cómo poder encontrar la tabla de verdad, ¿no? De una ecuación booleana. Ahora voy a explicar lo que es cómo usarlo en la simulación del cadécimo. El cadécimo es una simulación que utiliza varias herramientas, como se muestra en esta pantalla. Ahora hay varias herramientas que se pueden utilizar, como los motores, la potencia, los contactos, accionamiento, la bobina, las lógicas y los laders, etcétera, etcétera. Aquí tenemos todas las funciones lógicas explicadas. Aquí tengo la función yes, and, or, nan y not. Cada una, para que pueda funcionar, tengo que realizar lo que es alimentación positiva y la negativa, como muestra en esta pantalla. Y además hemos agregado lo que es los pulsadores, los botones, las bobinas, la lógica de cada función de este gráfico, de esta simulación, y procedemos a realizar la simulación y se muestra en cada una de ellas. La primera función yes. La función yes te dice que la salida es igual a la entrada.
Por ejemplo, la entrada, si yo tengo la entrada un 1, la salida va a ser un 1. Si la entrada es un 0, la salida va a ser un 0. O sea, la salida, la bobina está apagada. Si presionamos este botón, este pulsador, hay un 1 en la entrada, la bobina se prende. ¿Por qué? Porque es 1. 1 prende, 0 apaga. Aquí. La función no. Aquí en este es la inversa. Si la entrada es un 0, la inversa de 0, la salida va a ser un 1. O sea, la bobina está prendida. Si presionamos en este botón, aquí tengo un 0, o sea, la entrada es un 1. La inversa de 1 es un 0, o sea, la bobina está apagada. La función A solo más se cumple cuando los dos estén en 1. 1 por 1, la salida va a ser un 1. O sea, siempre la bobina está prendida cuando los dos estén encendidos. 1, 1, 1, 1. La bobina se prende. Con esta función A. 1 por 1 es igual a 1. Si yo tengo la entrada 1 y el otro 0, la multiplicación de esos dos, la salida va a ser un 0. Si yo tengo un 0 y un 1, la salida va a ser un 0. La función OR es la suma. Si yo tengo un 0 y el otro un 1, que viene a ser la entrada, la salida va a ser un 1. 1 más 0 es igual a 1. O sea, la bobina prende. Presionamos uno de los dos, la bobina se prende. Si presiono los dos, prende. Si yo dejo de funcionar la A2 y la B2.1, la bobina prende. Entonces, esta es la función OR. La función de NAND y NOR, perdón. La función NAND es la negación de AND. O sea, la explicación anterior, la AND, la bobina prende cuando la entrada es 1 por 1, la salida va a ser un 1. En cambio, aquí en la NAND, si yo tengo la entrada un 0 y el otro un 0, 0 por 0, la inversa de 0, la salida va a ser un 1. O sea, la bobina prende, funciona. Esta es la función NAND. El función NOR. Aquí la función NOR solo más se prende cuando uno de los dos esté encendido. En cambio, la función NOR, si yo presiono uno de los dos, la bobina está apagada. Solo más se prende cuando los dos estén encendidos. Al contrario, perdón, la inversa. Solo más se prende cuando los dos estén apagados. Si tengo 0, 0, la inversa de 0 es 1, la salida, la bobina prende. Listo, muy bien. Esta es la aplicación de las funciones lógicas en las compuertas lógicas en la simulación. Aquí tenemos todo lo que es circuito, ¿cómo es? La ecuación de Booleana, la de Booleana. Si usted ha aprendido toda la tabla de verdad de la ecuación booleana de OR y de A, te va a salir súper fácil en resolver todo el ejercicio. Aquí tengo dos ejercicios. Aquí el primer ejercicio tenemos aquí en este ejercicio, el primero. En todo ello teníamos que simplificar para poder realizar las compuertas lógicas en la simulación del K-décimo. Todo esto me va a salir este resultado. Aquí solo más tengo dos grupitos. Aquí tengo un grupo y otro grupo. Aquí, para utilizar las compuertas lógicas en la simulación en circuitos neumáticos y circuitos neumáticos, aquí tenemos dos grupos con la función AND y un grupo
y un grupito de la función OR y 2 de NOC, de función NOC, aquí. Teniendo en cuenta, ahora pasamos todo lo que es resolver el primer ejercicio en la simulación K-décimo. Aquí tenemos dos grupitos, dos grupos de AND, dos de NOC y uno de OR, la suma de estos dos grupos. O sea, para que pueda prender la bobina, cualquiera de los dos tiene que encenderlo. O sea, si yo tengo un 0 y el otro 1, la bobina prende. Si yo tengo un 1 y el otro 0, la bobina prende. Si yo tengo un 1 y 1, la bobina prende. No prende cuando los dos esté apagado. Hacemos la simulación. Prendo este. Aquí tengo un grupo encendido. 1, 1, 1. Se enciende. Aquí, en este OR, cualquiera de los dos grupos, la bobina prende. Aquí tengo dos encendidos. Si yo dejo de funcionar el de los dos, la bobina está apagada. ¿Por qué? Porque 0 más 0 es igual a 0, la salida. Yo tengo 1 más 0, la salida va a ser un 1, o sea, la bobina prende. Fácil. Aquí, el otro ejercicio. El circuito neumático. Con la explicación de las clases anteriores. Aquí tengo 4 pulsadores, 4 bobinas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 5 contactos auxiliares y una lamparita, la fase positiva, la neumática. Ya hemos trazado la línea positiva y la negativa. Ahora damos clic en la simulación. Seleccionamos A y B. Prende. La A y la B prende. Aquí prende cuando está la A y la B. Y si presionamos el botón de esta compuerta lógica A y B, prende. Los dos prenden. Yo presiono también la D, prende. A ver, presiono también la D. Voy a presionar la D en esta formación. Presiono la D, también prende. Yo presiono la C, deja de funcionar. O sea, funcionan los cuatro pulsadores. Aquí lo mismo pasa. Que los dos que la bobina está apagada. O sea, la lamparita, etcétera, lo que sea. Aquí tengo el otro ejercicio. Aquí tengo todas las 3 multiplicaciones. 1, 2, 3. Acá solo hay 3 letras. A, B y C. A, B y C. Vamos a resolverlo. Lo resolvemos de una. Y me va a salir ese resultado. Me sale que la respuesta Y, la que viene a ser la salida, es igual A por B más B por C más A por C. Esta es la resolución. Esta es la resolución de esto. Es un poco complejo si no aprende a resolver la tabla de verdad. Pero si ya te lo aprendiste toda la tabla de verdad de las ecuaciones booleanas, te va a salir súper fácil resolverlo de una. Ya, teniendo esos resultados, pasamos a resolverlo lo que es en la simulación. Aquí tenemos, lo checamos, tenemos 3 grupitos: A, B, B, C, A, C. Aquí tengo 3 botones A, B, C, cada uno responde a su llamado. Aquí tengo un OR. Cualquiera de los tres en una lamparita funciona. A ver, funcionamos. Presiono la A y la B.
funciona. En este primer grupo, aquí tengo 1, 0, 0, la bobina prende. ¿Por qué? Acá hay 1 más 0 es igual a 1. La salida va a ser un 1, prende. Lo mismo sucede aquí en la siguiente simulación. En la siguiente simulación con el mismo formato hemos hecho los tres pulsadores, 3 bobinas, la lamparita y sus respectivos contactos auxiliares. Cae pura abierta. ¿Por qué? Porque no hay ningún negativo. No hay ningún negativo. A, B, C, A, C. No hay ningún negativo aquí. No hay ningún negativo, nada. Y no hemos puesto nada de llama la lógica inversa. Y nos muestra el resultado de esta manera con la simulación. Presionamos A, presionamos B. La lamparita prende. A ver si funcionamos la misma manera. A y B. Presiono la A y la B. Cualquiera de los 3 grupitos prende. La simulación de ese resultado de la función OR, la bobina está en sentido 1, 0, 0, 1 más 0 más 0. La salida va a ser un 1. Toda esta energía que pasa por el contacto auxiliar, la bobina conectada con la línea de fase, la neumática, la lamparita funciona. Y pues eso es todo